Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David, listos para estudiar la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración el Espíritu de su amado Hijo, y con ello sabiduría, entendimiento para el tema de hoy que se titula Huellas del pecado. El texto bíblico lo encontramos en Proverbios capítulo 6, versos 23 y 24 que dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. La depravación lujuriosa que se registra en Números 25 fue el crimen que atrajo los castigos de Yahweh sobre Israel. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Así acudió el pueblo a Baal-Peor. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalid se llenó de indignación y la ira de Yahweh se encendió. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer. Los separaron de Dios. Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Yahweh ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Yahweh su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo, y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo, y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Mientras lloraba así ante Dios a la puerta del tabernáculo, y la plaga aún hacía su obra de exterminio, y los magistrados ejecutaban su terrible comisión, Zimri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento, acompañado de una ramera madianita, princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osado o tercamente embriagado de vino. Zimri publicó su pecado como Sodoma, y se enorgulleció de lo que debiera haberle avergonzado. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar e implorando al Eterno que perdonara a su pueblo y que no entregara su heredad al oprobio. Cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Yahweh y se burlara de los jueces de la nación, Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de entre la congregación y agarrando una lanza, fue tras el varón de Israel a la tienda y lo mató, a él y a la mujer. Así se detuvo la plaga y el sacerdote que había ejecutado el juicio divino fue honrado ante Israel. Y el sacerdocio le fue confirmado a él y a su casa para siempre. Los juicios que cayeron sobre Israel por su pecado en Sitín
destruyeron los sobrevivientes de aquella vasta compañía que mereciera casi 40 años antes la sentencia. Han de morir en el desierto. A pesar del castigo que vino sobre los pecadores de Israel, el mismo crimen se repitió varias veces. Satanás trabajó muy diligentemente buscando la ruina completa de Israel. Con el consejo de Balaam, Balac puso la trampa. Los israelitas hubieran hecho frente con valor a sus enemigos en la batalla y los hubieran rechazado, saliendo vencedores. Pero cuando las mujeres llamaron su atención buscando su compañía y los engañaron mediante sus encantos, no resistieron la tentación. Fueron invitados a fiestas idólatras y el exceso de vino oscureció más aún su mente ofuscada. Perdieron su poder de dominio propio, así como su lealtad a la ley de Yahweh. Sus sentidos estaban tan ofuscados con el vino y sus pasiones no santificadas habían tomado tanta fuerza venciendo toda barrera que provocaron la tentación a asistir a esas fiestas idólatras. Esos hombres valientes que nunca habían vacilado en la batalla no protegieron sus almas para resistir la tentación de complacer sus pasiones más bajas. Primeramente, mancharon su conciencia con la lujuria licenciosa y luego se apartaron de Yahweh aún más mediante la idolatría, mostrando de esta forma desprecio por el Dios de Israel. Cerca del fin de la historia de este mundo, Satanás trabajará con todos sus poderes de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó para tentar al antiguo Israel justamente antes que entrara en la tierra prometida. Preparará trampas para aquellos que dicen guardar los mandamientos de Yahweh y que están casi al borde de la Canaán celestial. Usará sus poderes a fin de atrapar las almas y hacer caer al pueblo profeso de Yahweh en sus puntos más débiles. Ahora, el deber del pueblo que guarda los mandamientos de Yahweh es velar y orar, escudriñar las escrituras diligentemente, atesorar la palabra de Yahweh en el corazón, para no pecar contra él con pensamientos de idolatría y prácticas deshonrosas, corrompiendo así la mente y el corazón de cada creyente de Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.